En 1969, Brian Jones fue encontrado muerto en su piscina a los 27 años. Los Rolling Stones grabaron esa misma tarde. En 1970, Jimi Hendrix murió a los 27 con un contrato en disputa con su discográfica. En 1971, Jim Morrison murió a los 27 sin autopsia y con 3 cargos penales pendientes. En 1994, Kurt Cobain murió a los 27, diciéndole a la industria musical lo que le estaba haciendo. En 2011, Amy Winehouse murió a los 27 con una advertencia médica por escrito que nadie leyó. Esto no es una coincidencia. Esto es un sistema. Porque en 2011, el British Medical Journal publicó un estudio que analizó 344.156 muertes de músicos y concluyó algo que nadie esperaba, que el Club de los 27, estadísticamente, no existe, que es una ilusión, que el cerebro humano inventa patrones donde no los hay. Eso dijo la ciencia. Y aún así, los Rolling Stones grabaron la tarde que murió el hombre que los fundó. Jimi Hendrix murió con un contrato que su discográfica seguía explotando. Jim Morrison murió sin que nadie investigara lo que ocurrió esa noche. Kurt Cobain escribió una nota que hablaba de la industria y nadie habló de la industria. Y Amy Winehouse tenía una advertencia médica por escrito. Y su manager autorizó la gira de todas formas. Pasé meses construyendo este documental, analizando los contratos, las fechas, las decisiones que se tomaron y las que no se tomaron, los documentos que existen y los que nunca se pidieron, y revisando los testimonios de las personas que estuvieron dentro de cada una de estas historias. Lo que está en juego aquí va más allá de 6 muertes. Si lo que vamos a ver es cierto, el Club de los 27 no fue una maldición. No fue una coincidencia estadística. No fue el precio inevitable de un talento extraordinario. Fue el resultado predecible de un sistema que firma artistas jóvenes, los lleva al límite de lo que el cuerpo y la mente pueden sostener, y no construye ningún mecanismo para protegerlos cuando llega el momento en que más lo necesitan. Todo el mundo cree que conoce esta historia. La maldición. El diablo en el Crossroads. Los 27 años como edad maldita. Pero hay 6 versiones de esta historia que nadie ha conectado del todo en español. 6 versiones donde hay contratos, donde hay advertencias ignoradas, donde hay managers que tomaron decisiones que no debían tomar, donde hay discográficas que siguieron funcionando después de que sus artistas murieran. Y hay una pregunta que este documental va a dejar abierta. ¿Coincidencia? ¿Maldición? ¿Sistema? Tú decides. En 2011, un investigador llamado Adrian Barnett, de la Universidad de Tecnología de Queensland, Australia, publicó un estudio en el British Medical Journal. El título era directo. ¿Es realmente el 27 una edad peligrosa para los músicos famosos? Y la respuesta que el estudio daba era igual de directa. Number Barnett y su equipo analizaron 1046 músicos que habían tenido un álbum número 1 en el Reino Unido entre 1956 y 2007. Registraron 71 muertes. Y compararon el riesgo de morir a los 27 con el riesgo de morir a cualquier otra edad. A los 27 años, 0.57 muertes por cada 100 años de músico. A los 25 años, 0.56. A los 32 años, 0.54. Prácticamente iguales. No hay pico. No hay anomalía. La conclusión del estudio, en las palabras exactas de Adrian Barnett, fue esta. El Club de los 27 es improbable que sea un fenómeno real. La fama puede aumentar el riesgo de muerte entre músicos, pero este riesgo no se limita a la edad de 27 años. 13 años después, en noviembre de 2024, investigadores de la Universidad de Indiana publicaron un segundo análisis en los Proceedings of the National Academy of Sciences, con más de 340.000 personas destacadas fallecidas, y llegaron a la misma conclusión, que la edad de 27 no tiene mayor riesgo de mortalidad. Pero añadieron algo que el primero no había formulado del todo, que el mito del Club de los 27 se originó de algo muy concreto. Un evento estadísticamente improbable, en 1970, cuando 4 superestrellas murieron en un periodo de 2 años. Todas a los 27 años. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. No es la edad, es la fama, es la presión, es el entorno, es el sistema. Y eso es exactamente lo que hace que las preguntas sobre los 6 miembros del club
No desaparezcan, aunque la estadística diga que el club no existe. Porque la estadística dice que la edad de 27 no es especialmente peligrosa. No dice que el sistema que rodeaba a esos 6 artistas fuera inocente. La ciencia dice que el club de los 27 es improbable que sea un fenómeno real. Este documental no va a contradecir a la ciencia. Va a hacer algo diferente. Va a analizar lo que la ciencia no analizó. No la edad, el sistema. Hay un documento que todos los miembros del club de los 27 firmaron. No es el mismo documento, pero tiene el mismo contenido esencial. Y ese contenido es lo que este capítulo va a analizar. Porque antes de hablar de cómo murieron, hay que entender lo que firmaron cuando tenían 19, 21, 22 años. Brian Jones firmó con Decca Records en 1962. Tenía 19 años. Jimi Hendrix firmó su primer contrato en 1964. Tenía 21 años. Jim Morrison firmó con Elektra en 1965. Tenía 22 años. Kurt Cobain firmó con DGC Records en 1988. Tenía 21 años. Robert Johnson firmó con Arc Records en 1936. Tenía 25 años. La edad media de firma del primer contrato entre los miembros del Club de los 27 es de 21 años y medio. Piensa en lo que tenías claro con 21 años. Piensa en las decisiones que tomaste a esa edad. Y luego piensa en firmar un documento que cedía los derechos sobre tu obra para los siguientes 50 años. Sin abogado propio. Sin experiencia en la industria. Sin entender completamente lo que cada cláusula significaba en la práctica. Lo que sería exactamente un artista con un contrato estándar de los años 60 y 70. Los derechos exclusivos sobre sus grabaciones, los masters, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, por 50 años después del lanzamiento. Lo que no controlaba, las fechas de lanzamiento, la edición de sus canciones, las mezclas y la producción, las licencias para cine, televisión y publicidad. Lo que recibía a cambio, entre el 8 y el 15% de las ventas físicas. Si un álbum vendía 100.000 unidades a $10, la discográfica ingresaba $1 millón. El artista recibía entre 80.000 y 150.000, antes de que el sello descontara el adelanto. Si los contratos de los años 60 y 70 eran desequilibrados, los de los años 90 añadieron algo nuevo. Los contratos 360, donde la discográfica no solo se quedaba con los derechos de grabación, se quedaba con un porcentaje de absolutamente todo lo que el artista generaba. Conciertos, merchandising, patrocinios. El sello tenía interés económico directo en que el artista siguiera activo, en que siguiera de gira, incluso cuando no estaba en condiciones de seguir, incluso cuando había una advertencia médica que decía que seguir era peligroso. 2025, una investigadora evaluó a 314 artistas profesionales. Los artistas profesionales tienen un riesgo 3 veces mayor de diagnósticos de salud mental en comparación con la población general. 3 veces. Estrés, ansiedad, ideación suicida, abuso de sustancias. Michel Reynaud, del Hospital Paul Brousse de París, fue más directo. Hay un vínculo entre talento creativo, depresión y adicciones. Los artistas son personas que sienten más fuerte las emociones. Conecta eso con los contratos que cedían el control creativo, con la fama que llegó muy rápido antes de los 25, con los entornos de exceso que nadie en la industria tenía interés en controlar. Y lo que obtienes no es una maldición, es un perfil de riesgo, muy específico, muy documentable, y que la industria musical conocía, o debería haber conocido. Hay un nombre que la historia del rock ha tratado de forma injusta. No porque nadie lo recuerde, sino porque casi todo el mundo lo recuerda mal. Lo recuerdan como el miembro de los Rolling Stones que murió joven. Lo que casi nadie recuerda es que Brian Jones fue quien puso el primer anuncio para formar la banda. En 1962, él eligió el nombre, Rolling Stones, tomado de una canción de Muddy Waters. Él fue el líder antes de que Mick Jagger cantara. Brian Jones era multiinstrumentista en un sentido que muy pocos músicos de rock de los años 60 podían reclamar. Tocaba 15 instrumentos distintos. El sitar en Painted Black, la mandolina en Ruby Tuesday, la marimba en Under My Thumb, el mellotron en She's a Rainbow. Y la diversidad musical que Jones había construido nunca volvió a ser la misma después de su partida. El 8 de junio de 1969, Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts viajaron a Cochford Farm, la casa de campo de Brian Jones en East Sussex. Lo que ocurrió en esa reunión fue descrito por Keith Richards con una brutalidad que resulta difícil de ignorar. Fue algo así como: «Hey,
Estás despedido. El hombre que había fundado la banda, que había elegido el nombre, despedido por los 3 hombres a los que había dado una carrera, en su propia casa. Mick Jagger ofreció su versión años después. Brian se puso muy celoso cuando yo empecé a llamar la atención. Sus celos se debían principalmente a que Keith y yo empezamos a componer canciones, y él no participaba. Para ser sincero, Brian no tenía ningún talento para componer. Ninguno. Nunca he conocido a nadie con menos talento para ello. El hombre que tocaba 15 instrumentos, sin talento para componer, según Mick Jagger. ¿Qué recibió Brian Jones a cambio de abandonar la banda que había fundado 7 años antes? No hubo compensación económica documentada. No hubo derechos sobre grabaciones futuras. No hubo participación en las ganancias de los álbumes que vendrían después. Desde 1962 hasta 1969, Brian Jones nunca figuró en los créditos como compositor. Nunca cantó ninguna canción oficial de los Rolling Stones. El 3 de julio de 1969, 3 semanas después de ser expulsado, Brian Jones fue encontrado flotando en la piscina de Cochford Farm, alrededor de las 11:30 de la noche. La autopsia se realizó en 24 horas. Causa oficial: muerte accidental por ahogamiento tras sufrir un ataque de asma mientras buceaba en su piscina. En 1993, Frank Thorogood, el albañil que estaba en Cochford Farm esa noche, estaba muriendo. Y antes de morir, le dijo algo a Tom Keelock. Según el testimonio de Keelock, Thorogood dijo: "Me cargué a Brian". 3 palabras, dichas por el único hombre que podría haber explicado exactamente lo que ocurrió en esa piscina. En su lecho de muerte, cuando ya no había forma de procesarlo legalmente. El 3 de julio de 1969, mientras Brian Jones yacía en la piscina de Cochford Farm, los Rolling Stones estaban grabando, trabajando en lo que se convertiría en Let It Bleed, el álbum que saldría en diciembre de ese mismo año. Sin Brian Jones, la máquina no para, el álbum no espera, el dinero no espera, y el hombre que había elegido el nombre Rolling Stones fue enterrado el 8 de julio de 1969, sin que él recibiera nada, ni vivo ni muerto. Septiembre de 1970, Jimi Hendrix, 27 años, Londres. Octubre de 1970, Janis Joplin, 27 años, Los Ángeles. Julio de 1971, Jim Morrison, 27 años, París. 3 de los artistas más importantes de su generación, 16 meses, la misma edad. Estadísticamente improbable, no imposible, pero improbable, y cuando algo estadísticamente improbable ocurre, hay 2 formas de entenderlo: como coincidencia o como consecuencia. El 11 de octubre de 1966, Jimi Hendrix firmó un contrato, los derechos de grabación, 100% de los masters, los derechos de copyright, de los productores, no de los músicos, y una cláusula que cubría los derechos digitales, citada textualmente como conocido o que pueda conocerse en el futuro. En 1966, cuando el streaming no existía. En 2022, los descendientes de Noel Redding y Mitch Mitchell demandaron a Sony Music y al patrimonio de Hendrix, reclamando derechos de autor y regalías de streaming sobre Are You Experienced, Axis, Bold as Love y Electric Ladyland. En 2026, el Tribunal Superior de Londres falló. Los derechos de copyright nunca pertenecieron a los músicos, sino a los productores, Michael Jeffrey y Chas Chandler. Todas las reclamaciones fueron desestimadas, 60 años después de que Hendrix firmara ese contrato con 21 años. La industria seguía ganando. El 18 de septiembre de 1970, Hendrix fue declarado muerto en el Hospital St. Mary Abbots de Londres. La autopsia encontró 9 pastillas de Vesparax, una dosis 18 veces superior a la recomendada. En 2009, un hombre llamado James Wright publicó un libro afirmando que Michael Jeffrey le había confesado que había acabado con la vida de Hendrix para cobrar un seguro de vida de $2 millones. No hay evidencia forense que respalde esa teoría, pero Michael Jeffrey tenía un seguro de vida sobre Jimi Hendrix, que ese seguro valía $2 millones, y que Hendrix estaba en conflicto con su management en el momento de su muerte, 16 días después de la muerte de Hendrix. El 4 de octubre de 1970, Janis Joplin fue encontrada sin vida en la habitación 105 del Landmark Motor Hotel de Los Ángeles, 18 horas después de que nadie hubiera preguntado por ella. La causa oficial fue sobredosis accidental de heroína y morfina.
Pero el informe forense de 2019 que revisó el caso, señaló que la heroína era inusualmente pura, y que provenía de un proveedor no habitual. Su publicista y amiga Mayra Friedman lo escribió. Usaba el alcohol para vencer su terror al escenario y relajarse mientras cantaba, y luego utilizaba la heroína como agente adormecedor, para no sentir el estrés y la ansiedad. 6 sobredosis de heroína entre 1968 y 1969. El sistema lo sabía, y Janis Joplin murió sola en una habitación de hotel, 18 horas antes de que alguien preguntara dónde estaba. Jim Morrison llegó a París el 11 de marzo de 1971, no solo buscando inspiración literaria, huyendo de algo muy concreto. El 4 de marzo de 1969, en Miami, Morrison fue acusado de exhibicionismo, lenguaje ofensivo y conducta obscena. En junio de 1970 fue declarado culpable, condenado a 6 meses de trabajos forzados, con la apelación pendiente cuando compró su billete a París. Francia no tenía tratado de extradición con Estados Unidos para este tipo de delitos. París no era solo un destino romántico para Morrison, era el único lugar donde podía estar sin que los cargos penales pendientes lo siguieran de forma inmediata. El 3 de julio de 1971, Jim Morrison fue encontrado muerto en la bañera del apartamento de Rue Beautreilly, sin autopsia. Causa oficial, insuficiencia cardíaca. Ray Manzarek dijo, no sabemos lo que le pasó a Jim en París. Para ser honesto, no creo que lo vayamos a saber nunca. Y en 2010, 41 años después del incidente de Miami, el Florida Clemency Board otorgó un perdón póstumo unánime a Jim Morrison. 41 años después, cuando Morrison llevaba 39 muerto. Hendrix sin sus derechos, Joplin sin su management protegiéndola realmente, Morrison sin su país y sin una investigación de su muerte. Los tres murieron entre septiembre de 1970 y julio de 1971. Los tres a los 27 años. Los tres dentro de sistemas que los habían producido, que los habían amplificado, que habían ganado dinero con su talento, y que no habían construido ningún mecanismo para protegerlos. Hay algo que diferencia a Kurt Cobain de los 4 miembros del club de los 27 que vinieron antes que él. Brian Jones no dejó un documento que explicara lo que le estaba ocurriendo. Jimi Hendrix no dejó un documento. Janis Joplin no dejó un documento. Jim Morrison no dejó un documento. Kurt Cobain sí. Dejó una carta, dirigida a Boda, el amigo imaginario de su infancia. Dave Grohl describió el último año de Nirvana. El último año, estar en esa banda fue difícil. Había mucha mierda negra ocurriendo. Y en otra entrevista, dijo sobre el estado de Cobain. Kurt en ese momento, era un tren descarrilado hacia un muro. Y nadie podía detenerlo. La cronología de las últimas semanas de vida de Kurt Cobain. El 2 de marzo de 1994. Sobredosis en Roma. El 18 de marzo, Love llamó a la policía porque Cobain quería suicidarse con un arma. El 25 de marzo, 10 personas se reunieron para hablar sobre el uso de drogas de Cobain. El 30 de marzo, entró en el centro de recuperación Exodus en Los Ángeles. El 1 de abril, escaló el muro del centro y desapareció. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain murió aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Su cuerpo no fue descubierto hasta el 8 de abril. Por un electricista llamado Gary Smith. 3 días antes de que alguien encontrara a Kurt Cobain. La carta que Cobain dejó, dice sobre la ética punk, que aprendió que, ha resultado cierta. No lo dice como triunfo, lo dice como fracaso. Como la confirmación de que el sistema que intentó evitar, lo atrapó de todas formas. Y luego escribe esto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Y sobre los conciertos, a veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Fichar, como un empleado, no como un artista que sube a un escenario porque quiere, sino como alguien que sube porque el sistema espera que lo haga. Porque hay contratos, porque hay promotores, porque hay dinero. Y luego escribe algo que conecta directamente con Hendrix, con Joplin, con Morrison. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. Anestesiado. La misma función que el alcohol tenía para Brian Jones. La misma función que la heroína tenía para Janis Joplin. No la búsqueda del placer. La búsqueda de no sentir el dolor de estar dentro de un sistema que te exige actuar aunque no puedas. Wendy O'Connor, la madre de Cobain, dijo cuando se enteró de su muerte que su hijo había ido a unirse con ese estúpido club. Y nombró a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Jim Morrison y a Brian Jones. La madre de Kurt Cobain sabía quiénes eran los miembros del club.
Sabía que su hijo tenía 27 años. Y sabía que había un patrón. Ese estúpido club que mencionó su madre no era una maldición. Era un diagnóstico. Hay una diferencia fundamental entre Amy Winehouse y los otros 5 miembros del Club de los 27. No en la tragedia, no en el talento. La diferencia está en la documentación. Robert Johnson murió en 1938 sin autopsia confiable. Brian Jones murió con una investigación cerrada en 24 horas. Jimi Hendrix murió con versiones que cambiaron de forma. Janis Joplin murió en una habitación donde nadie la buscó durante 18 horas. Jim Morrison murió sin autopsia. Kurt Cobain murió y estuvo solo durante 3 días. Amy Winehouse murió en 2011. En el mundo de las cámaras de teléfono. Del video viral. Del documental que lo registra todo. El 18 de junio de 2011. Kalemegdan Park, Belgrado, Serbia. 20.000 personas esperando a Amy Winehouse. Amy no podía mantenerse de pie con estabilidad. Balbuceaba palabras sin sentido entre canciones. Estaba constantemente fuera de tiempo. Lloró en el escenario. Se abrazó a sí misma. Y el público de 20.000 personas empezó a abuchearla. No por crueldad. Por la misma mezcla de horror y perplejidad que genera ver a alguien en ese estado delante de tanta gente. El video se hizo viral de inmediato. Millones de personas lo vieron. Millones de personas tuvieron acceso a imágenes que documentaban todo. El 23 de julio de 2011, 35 días después de Belgrado, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su casa de Camden. Tenía 27 años. La autopsia determinó alcohol toxicity. 416 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Más de 5 veces el límite legal para conducir en el Reino Unido. Un nivel que el forense describió como comúnmente asociado con la fatalidad. El veredicto oficial fue muerte por desgracia. Death by misadventure. Amy Winehouse había pasado semanas en abstinencia antes de esa noche. Su médica la había visto la noche anterior. Y Amy le había dicho esa noche algo que llevamos analizando en este canal desde que hicimos el documental sobre ella. I do not want to die. No quiero morir. Dicho la noche antes de morir. A su médica. Por una mujer que el sistema que la rodeaba sabía que estaba en un estado de fragilidad extrema. En 2021, un documental titulado Reivindicando a Amy añadió algo a la historia. Que hubo una llamada de auxilio. Que alguien pidió que pararan todo. Y que nadie lo hizo. No hay un documento público con el nombre del médico. No hay un contrato publicado con las cláusulas exactas. Pero hay algo que sí existe. El video de Belgrado. Con 20.000 testigos. Y el sistema siguió. 35 días. Hasta Camden. Robert Johnson. 1938. Mississippi. Sin autopsia. Sin investigación. Brian Jones. 1969. Sussex. Investigación en 24 horas. El fundador de los Stones. Jimi Hendrix. 1970. Londres. Un contrato que le quitó todo. Un manager con un seguro de vida. Janis Joplin. 1970. Los Ángeles. 6 sobredosis previas que el sistema conocía. Heroína inusualmente pura. Jim Morrison. 1971. París. Sin autopsia. 3 cargos penales que lo atraparon fuera de su país. Kurt Cobain. 1994. Seattle. Una nota que señalaba al sistema. 3 días solo antes de ser encontrado. Amy Winehouse. 2011. Camden. Un video con 20.000 testigos. 35 días. 73 años entre la primera muerte y la última. El mismo sistema. El mismo resultado. Empezamos este documental con un estudio científico que analizó 344.156 muertes de músicos y concluyó que el Club de los 27 estadísticamente no existe. Eso sigue siendo verdad. Los números no mienten. La edad de 27 no tiene un riesgo estadístico especial. Pero lo que hemos visto en los últimos 30 minutos tampoco miente. Brian Jones firmó un contrato a los 19 años. Fue expulsado de la banda que había fundado. Murió 3 semanas después. Y nadie investigó seriamente lo que ocurrió en esa piscina. Jimi Hendrix firmó un contrato que le quitó todos sus derechos. Murió con ese contrato en disputa. Y décadas después, un tribunal confirmó que esos derechos nunca fueron suyos. Janis Joplin tuvo 6 sobredosis previas. El sistema lo sabía. Y murió sola, en una habitación de hotel,
18 horas antes de que alguien preguntara dónde estaba. Jim Morrison tenía cargos penales que lo atraparon fuera de su país. Murió sin autopsia, con un médico sin nombre público. Y 41 años después, el sistema que lo condenó dijo que probablemente nunca cometió el delito. Kurt Cobain escribió una nota que señalaba al sistema. Y estuvo solo, durante 3 días, antes de que alguien lo encontrara. Amy Winehouse actuó en Belgrado, con 20.000 testigos, viendo que no podía estar en ese escenario. Y murió 35 días después. ¿Maldición? Los números dicen que no. ¿Coincidencia? 6 artistas en el mismo punto de sus carreras. Con el mismo tipo de contrato. Con el mismo tipo de entorno. Con el mismo tipo de sistema alrededor. ¿Sistema? Hay contratos. Hay videos. Hay 18 horas y 35 días. Y 3 semanas. Y 3 días. Hay 73 años de la misma historia repitiéndose. Tú decides. Hay artistas que el mundo consume mientras viven. Hay artistas que el sistema destruye, y luego convierte en leyenda. Y hay 6, que murieron todos a la misma edad. En el mismo punto de sus carreras. Dentro del mismo tipo de sistema. Y cuyas historias, cada una por separado, son todavía más perturbadoras que el patrón que las une. Si lo que has visto hoy te ha generado preguntas sobre alguno de estos 6 artistas en particular, en este canal ya están los documentales completos. La última noche de Jim Morrison en París. Lo que ocurrió en Rue Beautreilly. Las 7 preguntas que 55 años después siguen sin respuesta. Lo que Dave Grohl tardó 30 años en decir sobre Kurt Cobain. Las canciones de Nirvana que nadie leyó como lo que eran. Amy Winehouse. El concierto de Belgrado y la cadena de decisiones que este documental no tuvo tiempo de analizar una por una. Y Robert Johnson, el primero de todos. El músico del Delta, que grabó 29 canciones en una habitación de hotel, de cara a la pared. Y que murió envenenado en un juke joint de Mississippi en 1938, sin que nadie investigara nada. Cada historia es más profunda de lo que este documental pudo mostrar. Están en el canal. No te los pierdas.